Bendiciones a todos, que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todos seamos prosperados y bendecidos bajo la gracia y el honor de que Dios nos da un día más de vida. Que el Señor Jesús bendiga este día. Bienvenido al sol, bienvenido a toda la bendición que conlleva todos los días. Saber que cada día son nuevas sus misericordias. Señor Jesús, gracias te damos, bendito Dios, porque tú eres soberano, rey y poderoso y tú nos bendices. Bendícenos, Señor Jesús, este día y para que en el nombre de Jesús podamos ser hallados en justicia y en bendición. Exponemos frente a ti, mi Dios, todas las peticiones, mi Dios. Seguimos clamando por Josefa, mi Dios. Seguimos clamando, mi Dios, mi Padre, por su salud. Seguimos clamando, mi Dios, por la recuperación de Cristian, por todo el que necesita, mi Dios, Pastor José Muñoz, por todos los pastores, iglesias, toda congregación, todos los enfermos. Seguimos clamando por mi hermana Solange, seguimos clamando, mi Dios, por la señora Mirna, la hermana Juanita, que en el nombre de Jesús tú puedas tocar a todo el que tiene una petición, mi Dios, porque tú, mi Dios, puedes responder y puedes bendecir al que necesita. En el nombre de Jesús, amén. Y la gloria es al nombre de Jesús. Le voy a invitar a que abra su escritura en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 8 al 12. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 8 al 12, y dice en el nombre de Jesús. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Señor amado Dios Santo, bendice esta palabra. Gracias, mi Dios, porque siempre tu palabra crece y prevalece por sobre todas las cosas. Y este es el estudio que vamos a hacer hoy día en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es la palabra de Dios? Es nuestro pan de vida. La palabra de Dios es su simiente. La palabra de Dios es nuestro Señor. Dijo que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. El verbo es la palabra. La palabra de Dios es Dios mismo. Es por eso que Dios siempre respalda su palabra, pues ella es el semen que da nuevos hijos, siempre da frutos. La palabra rema fluye mediante del Espíritu Santo que nos fue dado a cada uno de nosotros, mientras que la palabra logos es su conjunto para dar vida abundante a la nación y a la iglesia. La palabra es en esencia Dios. Grande este misterio, porque a Dios, ¿cómo le podemos conocer? A través de su palabra, porque estamos explorándolo a Él. Es por eso que la palabra de Dios crece y prevalece. La palabra debe ser recibida en nuestros corazones para que pueda gestarse y dar fruto en nosotros. La palabra del Señor es la que nos levanta. La palabra del Señor es la que nos enriquece. Cuando nosotros hablamos de la palabra, y dice el Señor en su palabra también, que Él es el pan que cayó del cielo. Es decir, Él vino a reemplazar ese maná. ¿Qué quería decir maná? ¿Qué es eso? Ellos no sabían qué era. Es que el desconocimiento de ellos, estando en el desierto durante 40 años, era a tal magnitud que no sabían hacer nada acerca de su Dios. Todo era enseñado por Moisés y aún así algunos no creían. Es por eso que aquel que rechaza su palabra sencillamente queda sepultado en el desierto. Una generación completa de cuando salieron de Egipto, que cuando estuvieron en el desierto no creyó en el maná, no creyó en esa palabra y quedaron sepultados ahí y no pudieron entrar a la tierra prometida. Bendito sea el nombre de Jesús, porque nosotros somos esa nueva generación que ha de entrar a ese Canaán celestial. Somos esa nueva generación que sigue predicando el Evangelio de la palabra de Dios y que seguimos diciendo que hay un Dios justo, glorioso y poderoso que está siempre con nosotros. Es por eso que la palabra del Señor gestó vida desde los principios, gestó vida en todos aquel que quiere creer en el Señor, aquel que el Señor le ha abierto los ojos para que conozca de Él, de su
palabra. La palabra de Dios sigue creciendo y sigue prevaleciendo en nosotros, en nuestra iglesia, en cada una de nuestras familias. Es tan importante que aprendamos a hablar y a escudriñar la palabra de Dios para conocer acerca de nuestro propio Dios, de nuestro Señor, del que está con nosotros. Y digo propio porque sí, es tu Dios y mi Dios. Y aunque nos pertenece a todos, yo digo, y tenemos que decir hacia nuestros adentro, ese es mi Dios, el que está, el que no necesita a nadie que le ayude, él no tiene reemplazo, no necesita de nadie para seguir siendo Dios. Y eso es lo que nosotros conocemos a través de su palabra. Todo estudio, todo conocimiento, toda capacidad que nos lleva es a través de su palabra. Es por eso que la palabra es importante. Y cuando Él dijo, yo soy el maná que cayó del cielo, es para que nosotros aprendamos que Él es la palabra. Conocerlo a Él es conocer su palabra. En otro momento le dijo, es necesario que comáis de mi carne y bebáis de mi sangre. En los tiempos que el Señor lo predicó estando en la tierra, los judíos que estaban ahí no entendían, ellos no pueden comer la sangre ni pueden comer carne humana, nada de eso. Entonces para ellos eran palabras aberrantes, pero en el contexto espiritual sabemos que beber su sangre es cuando nosotros lo hacemos a través de una santa cena, cuando nosotros nos entregamos en el bautismo y podemos hacerlo eso, y entonces empieza a correr dentro de nosotros la sangre del linaje de nuestro Señor. Es por eso que dice comer mi carne, quiere decir que nosotros aprendamos acerca de Él, aprendamos acerca de su persona y también de cómo Él es Dios. Dios que se formó en carne y fue hecho hombre para caminar junto a nosotros y enseñarnos cuál es el camino. Es por eso que la palabra de Dios crece y prevalece. Pablo aquí hizo crecer la palabra, y aunque hubieron muchos que se apartaron, porque en el camino hay muchos que se apartan porque desconocen y no quieren llegar a conocer al Señor. La palabra debe ser recibida en nuestros corazones para que pueda gestarse y para que pueda dar frutos. En algunos no dio fruto, iglesias se cerraron, hubieron muchos que no creyeron. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Salió de ahí y se ganó en otra casa y comenzó a crecer, y por 2 años hizo discípulos y mostraba prodigios y milagros, porque el Señor es el Dios de la palabra y también es el Dios de milagros, el Dios todopoderoso, el que a través de su palabra, porque la palabra del Señor gesta, y al dar frutos también son frutos espirituales y también frutos de maravilla. Que hayamos sido sanados, que el Señor nos haya ayudado, es fruto de su poder. Gloria sea al Señor. Él quiere hacer frutos a través de su palabra en nosotros y quiere que esta iglesia crezca, quiere que usted crezca, quiere que nosotros crezcamos. El verdadero crecimiento de la iglesia lo da la palabra implantada a cada uno de nosotros en la medida que creamos y vivamos por la palabra de Cristo. Porque no se trata solamente de conocimiento, sino de vivirla. Él podrá ser uno con nosotros al mezclarse y perfeccionarnos en santidad a fin de poder ver la gloria de Dios y ser parte de su reino venidero. Si usted está viviendo en su palabra, está siendo parte de ese reino. Gloria sea al Señor, porque su palabra es la que no se envanece, es la que crece y la que prevalece por sobre toda situación. Para que la palabra se constituya en ti, debes recibirla, debes meditarla, debes vivirla, predicarla, pues la fe es por el oír, y es por el oír, no cualquier cosa, su palabra. Cuando recibes la oyes, cuando meditas tu mente la oye, cuando la hablas la oyes. Seamos oidores de palabras si queremos crecer en Cristo Jesús y si quieres que tu fe aumente y que el Señor cumpla todo lo que prometió. Tienes que vivir de ella, así creceremos en nuestra fe y en el poder de nuestro Señor. Dios amado, Padre Santo, te bendigo, mi Dios, en este día, y te pido que fortalezca a cada hermano, en el nombre de Jesús, que este día sea contado por victoria para todos. Gracias, Señor, por todo lo que haces, en el nombre de Jesús. Amén. Y la gloria es al nombre de Jesús. Bendición para todos.